Hoy vamos a leer un texto que analizamos brevemente la semana pasada para hacer más comentarios. Estoy hablando de Santiago 5, 14 y 15, un texto que lleva muchas interpretaciones entre hermanos fieles. El texto dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora bien, como usted sabe, surgen varias preguntas. Número 1. ¿Santiago está hablando de la enfermedad física o de la espiritual? Número 2. ¿Por qué llamar a los ancianos? Y número 3. ¿Qué significa la idea de ungir al enfermo con aceite en el nombre del Señor? Vamos a dirigirnos a la primera pregunta hoy y, si Dios quiere, las últimas dos la semana que viene. Ahora bien, ¿estamos hablando de la enfermedad física o de la espiritual? A continuación, algunos puntos que indican que Santiago está hablando de la enfermedad espiritual. Número 1, el contexto. Santiago habla en todas partes de su libro de la enfermedad espiritual. Habla del orgullo en capítulo 4, de ser autosuficientes. En capítulo 5 habla de la falta de compasión para con los pobres, de ser quejones, de ser jactanciosos. Puesto que el resto del libro trata de enfermedades espirituales, ¿por qué debemos pensar que en estos versículos 14 a 16 deja el tema principal del libro, la enfermedad espiritual, para hablar de la física? Segundo punto, las palabras traducidas enfermo, versículo 14, y levantar, en versículo 15. Estas palabras se refieren muchas veces en la Biblia a la debilidad espiritual. No hay tiempo para analizar todos los textos ahora, pero usted puede hacer un estudio de estas palabras y de su uso en el resto de la Biblia. Número 3. La forma absoluta de la promesa. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Difícilmente se aplica a la sanidad física, pero la forma absoluta de la promesa cabe con la sanidad espiritual. Los santos, los bautizados en Cristo, son sanados espiritualmente cada vez, 100% del tiempo, cuando se arrepienten y confiesan sus pecados. Pero la sanidad milagrosa en la Biblia solamente fue usada en limitadas ocasiones como señal para confirmar la revelación de la palabra. La sanidad milagrosa jamás fue usada solamente para aliviar enfermedades. Varios santos sufrieron de enfermedades, las cuales no fueron sanadas. Pablo, su aguijón en la carne, segunda a los Corintios 12, 7 y 9. Timoteo, con sus frecuentes enfermedades, la primera carta de Pablo a él, capítulo 5, 23, etc. No obstante, la sanidad mencionada aquí en Santiago 5 es absoluta. El Señor lo levantará. No pasó con Pablo, ni tampoco con Timoteo. Y muchas veces hasta hoy en día los cristianos con enfermedades físicas mueren a pesar de muchas oraciones de los fieles. Da evidencia que Santiago no habla con esta promesa absoluta de 5:15 de la sanidad física. Y número 4. Esta interpretación armoniza con el estilo idiomático de Santiago.
Santiago emplea más modismos y más figuras que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, quizá con la excepción de Juan, especialmente en Apocalipsis. Santiago habla simbólicamente de las 12 tribus, 1:1, de matar 4:2, de adulterar 4:4. Habla de fuego, de caballos, de timones, de manos limpias, etc. Al ver tantas figuras en el libro de Santiago, no debemos sorprendernos que habla de la enfermedad del alma en capítulo 5, de 14 a 16. Pero ¿qué de los ancianos y del aceite? Esperamos analizar esta cuestión el lunes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por haber visto este video. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. Por favor, que se sientan libres para dejar sus comentarios abajo, para que yo los analice. Dios les bendiga.